16 minutos nos separan de las 10 de la mañana. Polémica han generado las eventuales designaciones de embajadores del gobierno. Entre las más criticadas está la llegada de la expresidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, a Argentina. Vamos a conocer más sobre este tema. Conversamos con el ex embajador, Gabriel Gaspar. Gracias por estar con nosotros, Gabriel, muy amable. Buenos días. ¿Qué tal? Gusto saludarlos. ¿Cómo están ustedes? Bueno, Gabriel, hay varios nombres, algunos ya confirmados por el gobierno, otros que se dan por sentado, como el caso de Figueroa, por ejemplo, entre otros nombres para los destinos. Varios de esos destinos bien relevantes también. ¿Qué le parece hasta ahora la forma en la que estaba actuando el gobierno en esta materia? Bueno, me parece que es A ver, yo quisiera explicar parte de lo que es la carrera, digamos, ¿no? Para dejar en claro, en Chile, desde toda la carrera diplomática, desde tercer secretario hasta ministro y consejero, se desarrolla con funcionarios de carrera, egresados de la Academia Diplomática, sí, incluidos los cónsules. En el caso de los embajadores, ya que como son de confianza política, cuando llegan a ese cargo, si son ratificados como embajadores, tienen que renunciar a la carrera. Y por tanto permanecen como embajadores mientras tengan la confianza del presidente que los designa. Pueden ser, por supuesto, respaldados por un nuevo periodo. Y en este caso se está cumpliendo lo que el presidente conversó con la Asociación de Diplomáticos de Carrera, de que se iban a mantener las proporciones que habitualmente son de un 80 y 20%, ¿cierto?, entre embajadores de carrera y embajadores políticos. Ahora, respecto a los nombres, habría que hacer una distinción. Los embajadores ante organismos multilaterales como la ONU o como la OEA no requieren agreement, por tanto pueden estar dados a conocer de inmediato. Los otros quieren que el gobierno receptor entregue su beneplácito. Ahora, en este sentido, Gabriel, Argentina es un lugar estratégico, es una embajada importante. Entonces, se ha dicho desde las críticas a Bárbara Figueroa que es una dirigente sindical, pero más allá de esta carrera política, ¿es un nombre para ocupar una embajada con la importancia de Argentina? Bueno, yo iría hablando así en jerga de teatinos, digamos, ¿no? Chile tiene como 5 grandes embajadas 5 estrellas, que son desde el punto de vista de la importancia, ¿no? Que es Naciones Unidas, Washington, Unión Europea, y no quiero desmerecer otras, pero los países vecinos, Lima particularmente y Buenos Aires, son de primera importancia. En ella nosotros combinamos tradicionalmente embajadores de carrera en algunos, embajadores políticos en otros. Se comenta también que para Washington va el ex canciller Juan Gabriel Valdés. Sí. No soy objetivo aquí porque es mi amigo, pero creo que es un gran diplomático, además de un muy buen político. Entonces, en el caso de Argentina, la designación de la expresidenta de la CUT, bueno, el presidente tiene toda la potestad para hacerlo, y yo quisiera destacar 2 cosas. Primero, un dirigente sindical es una persona que sabe mediar, sabe negociar. Esa es su carrera, y es una de las funciones más importantes de un diplomático. Y en segundo lugar, todo embajador tiene un equipo asesor que lo acompaña, y además en el caso de Argentina, el sindicalismo, particularmente la CGT, que es una de las fuerzas político-sociales más gravitantes de ese país. O sea, en ese sentido, ¿a usted no le sorprende el nombre de Bárbara Figueroa? No creo. El presidente tendrá sus razones y bueno, uno las respeta. Creo también que hay otras designaciones. Me voy a permitir casi orgullo de maestro. En esta oportunidad están asumiendo como embajadores de carrera la promoción de diplomáticos que entraron a la Academia Diplomática desde 1990 en adelante, vale decir, tenemos diplomáticos de carrera formados en democracia, no opino para atrás. Y esos están hoy día tomando los primeros cargos como embajadores, el caso de Manaji Pacarati, de Carola Muñoz, de Alex Bexic, a los cuales yo felicito. Fueron mis alumnos, por eso hay un poco de orgullo cuando yo daba clases en la Academia Diplomática. Ahora, y volviendo al tema de Argentina, entonces acá, para que quede claro, Gabriel, el tema de
político aquí va a pesar más por esto, porque por el gobierno que está en el país vecino, por una parte, por las cercanías que puede tener con este gran gremio que es la CGT, como usted mencionaba. ¿Pueden ser entonces señales más positivas en medio de esta alianza entre ambos países limítrofes? ¿Puede verse por ahí? Y, a ver, yo creo que en cada país hay que estudiar el contexto en el que se desarrolla la toma de decisiones. Y eso es una consideración que tiene que hacerla el presidente con el canciller, con la Cancillería en su conjunto, y ahí al final la potestad es la del presidente. Nosotros necesitamos, no solo con Argentina, sino con todos, pero particularmente con los vecinos, tener las mejores relaciones. A veces es necesario mandar un diplomático de carrera, en el sentido de que, entre paréntesis, todos los diplomáticos, todos los embajadores, responden a orientaciones precisas de la Cancillería y del presidente de la República. Cuando se salen de esa norma, ahora confianza y dejaron de ser embajadores. Ha pasado en la historia antigua y reciente. Y segundo, los embajadores representan, como todo diplomático, los intereses generales de Chile, no de un sector. Son representantes de todo el país y por tanto velan por los intereses generales, y para eso reciben instrucciones precisas. Gabriel, ahora en el caso particular de Bárbara Figueroa, como militante comunista, surge una arista bien interesante que tiene que ver con la postura que ha tenido ese partido en particular respecto a temas de política exterior, como defensores en su momento del gobierno de Venezuela, por ejemplo, o del de Nicaragua. Lo último que ocurrió como último impasse, digamos, fue cuando también surgió una crítica directa del entonces candidato Gabriel Boric al gobierno de Nicaragua, y para el Partido Comunista eso también fue fruto de, o más bien fue fuente de una crítica interna, ¿no?, dentro de la coalición. Hay diferencias, en definitiva. ¿Cómo cree usted que eso se zanja? Me gustaría saber cómo cree usted que se zanja esa diferencia respecto a temas de relaciones internacionales. Tengo otra aproximación, Sebastián. Las relaciones diplomáticas son entre estados, entre Chile y Argentina. Y por tanto no es entre el gobierno de Chile y el gobierno de Argentina. Los diplomáticos tienen que defender los intereses permanentes del país. Por eso es un error tratar de interpretar todo esto como un acuerdo diplomático. Lo hemos hecho así, en el pasado. Por ejemplo, Prosur era una alianza diplomática de países que tenían afinidades ideológicas y políticas, pero no necesariamente de Estado. Por eso cambia el gobierno y se acabó Prosur. Claro. Lo mismo podemos decir de UNASUR también. Entonces, cuando, disculpa que lo singularice, pero para no seguir centrando en una sola persona, hace algunos años yo fui nombrado subsecretario de Guerra. Y en ese momento militaba en el Partido Socialista. Yo no era el militante, el subsecretario de Guerra socialista, yo era el subsecretario de Guerra de todo Chile. Por tanto, tenía que defender la política de defensa nacional, implementarla en lo que a mí me correspondía, de todo el país. Los funcionarios de Estado tienen que tener esa tesitura. No están representando a su partido, no están representando sus ideas personales incluso, sino que están representando los intereses del país. Pero usted se imagina, pero usted, Gabriel, ¿cree que efectivamente el Partido Comunista podría cuadrarse detrás de una decisión con la que no está de acuerdo en materia de política exterior planteada por el gobierno? Que yo lo separaría, porque la embajadora, como todos los embajadores, tienen que cuadrarse con la política que le fije la Cancillería y el presidente. Si el Partido Comunista u otro está disconforme con un tema, lo planteará el partido con el presidente. Pero no actúa a través de los funcionarios de Estado, vuelvo a repetir, son de Estado, no son de partido. De acuerdo, Gabriel, pero me imagino que existe también una cierta tensión, ¿no?, entre... por supuesto, pero hay que saber manejarla. A eso voy. ¿Cómo cree usted que se va a manejar eso? Esa tensión. Bueno, es que... Considerando otro punto, Gabriel, otro punto, solo un último, pero considerando además también cómo opera el Partido Comunista en términos de la jerarquía que tiene y lo disciplinados que son sus militantes también. No tengo ninguna... A ver, voy a colocar... Hace algunos años el Partido Comunista tenía un embajador en Uruguay, que de repente cometió un acto que fue considerado por la Cancillería como contrario a la función, a las misiones que tenía, y fue destituido de inmediato. Y el Partido Comunista no alegó ni un minuto. Porque quiero agregar una cosa a raíz de lo que pregunta. Y a veces sirve tener un embajador político, porque no todo
se aprende en la academia diplomática, porque según el entorno en que uno está designado, y a mí, como yo he sido embajador, me han tocado ocasiones como esa, uno le sirve mucho la experiencia política. Y particularmente las instrucciones expresas que le ha dado el presidente. Todo embajador tiene instrucciones de la presidencia. Yo fui embajador en Bogotá, ahí por la situación de guerra me había enfrentado a decisiones que un embajador habitualmente, me tocó verlo, decía, no, ante esto yo tengo que consultar con mi Cancillería. Me refiero, por ejemplo, alguna vez al grupo latinoamericano, de embajadores latinoamericanos, los organismos humanitarios nos pidieron que sirviéramos de escudos humanos para facilitar la liberación de rehenes en el momento entre la guerra, la FARC y el gobierno. La mayoría de los diplomáticos dijeron, tenemos que consultar con mi Cancillería. Salvo el embajador argentino de aquella época, el general Martín Balsa, y su servidor, que teníamos instrucciones expresas de nuestros gobiernos de participar en hacer todas las gestiones para la liberación de los rehenes, y en particular de Ingrid Betancourt, que en aquella época estaba detenida. Entonces, ahí nos sirvió mucho más la experiencia política que lo que pudiéramos haber aprendido en un curso. Y en el caso, solo para terminar, señor Gaspar, ¿qué le parece el nombre de Bárbara Figueroa cuando dice que se puede valorar la experiencia política? No así la dirigencial. Ahí va también apuntada mi pregunta anterior. ¿A qué te refieres con la dirigencial? Porque una es tener experiencia política, diplomáticos, que son en un porcentaje que usted nos decía ahí, que son embajadores políticos por una parte, pero acá hay una vida más dirigencial, ¿no? La experiencia de la expresidenta de la CUT. El dirigente sindical inhabilita para tener por eso, no, mi pregunta es, ¿le parece un buen nombre? Viendo y haciendo todo el análisis. No, yo al revés. Yo no analizo nombre en general. Creo que la política de decidir funcionarios de confianza del presidente para que defiendan intereses de Estado, me parece que es necesario tener una cuota de embajadores con esa definición. Muchas veces corresponde con gente que ha estado vinculada a las relaciones internacionales, no siempre. Gabriel, ahora, ¿y por qué cree usted ¿y por qué cree usted que surge esta crítica de parte del presidente de la Asociación de Diplomáticos, Fernando Guzmán? Ayer estuvo conversando acá en CNN en Chile y decía que le parecía lamentable esta situación y cuestionaba esos criterios políticos precisamente. Bueno, digamos, la academia, la ADICA, la Asociación Diplomática de Carrera, cada 4 años hace el mismo planteamiento. Ustedes pueden verlo y siempre tienen parte de razón, y en otras yo no lo comparto. Porque, por ejemplo, ayer dice que ese comunicado, que yo creo que la forma no es muy feliz, dice para nombrar personas que dieron elecciones, una cosa así. Y yo creo que ese dardo va dirigido contra el nombramiento de Paula Narváez, que sí perdió una elección, ¿quién lo va a negar? Pero Paula Narváez es ha sido en el pasado una alta funcionaria de Naciones Unidas, trabajó en el programa ONU Mujeres. Por tanto, hoy día vuelve a Naciones Unidas, y, digamos, conoce la problemática multilateral, y más encima refuerza una perspectiva de género que el presidente Boric prometió en su programa. Lo mismo puedo decir de Claudia Fuentes, que no es tan conocida, pero quienes estamos metidos en el mundo de las relaciones internacionales y los estudios, viene haciendo una carrera impecable, y a ambas yo las felicito y creo que es muy injusta las críticas que se le hacen a ella. Bien. Gabriel Gaspar, muchísimas gracias por hablar con CNN esta mañana. Gracias, Gabriel. Buen día. Gracias a ustedes.